La Cámara de Diputados aprobó ya se veía venir, ¿no? Y se aprobó esta polémica reforma a la ley de amparo, que ahora regresa al Senado ya para su revisión. Y una de las voces más críticas, estuvimos, pues no las 15 horas, pero estuvimos siguiendo dentro de nuestras capacidades la discusión ayer en diputados, y una de las voces más críticas contra esta iniciativa pues ha sido y fue ayer la de Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Muy bien, Adela, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y escuchan. No fue tanto el desvele, ¿verdad? No acabaron tan tarde. Pues terminamos hoy como a las 3:30 de la mañana, ya salimos de la Cámara a las 4 de la mañana, en un amplio debate donde pues se dio un paso más para desmantelar pues los derechos humanos en este país. Se regresa esta iniciativa convertida hoy en minuta a la Cámara de Senadores. Ahora, ¿qué se aprobó y qué pudo hacer la oposición al respecto, Rubén? Es una ley secundaria, entonces ellos tienen suficientes votos para sacarla sin la oposición, aunque no tienen la legitimidad popular porque ellos sacaron el 54% de los votos ciudadanos. Y pues en este tipo de cosas se estilaría al menos que se escuchara mucho y se reflexionara. Te quiero decir que la reforma de 2010-2011, que es la mayor en materia de derechos humanos desde la Constitución del 17, desde 1917, se hizo con los votos de todos los partidos, pero es un proceso que tardó 2-3 años, que fue y vino varias veces de diputados a senadores y que salió por unanimidad. Hoy no se busca eso, se busca sencillamente las mayorías y se utilizan muchos trucos, entre ellos el que vimos hoy en la madrugada, de decir que la ley no es retroactiva, pero sí es retroactiva, y de hacer unos textos muy confusos. A ver, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de la ley de amparo, lo que se aprobó ayer? 3 cosas. La primera, pues se termina con lo que se llama interés legítimo, que es esa posibilidad que tiene la persona que se siente afectada, pero no es directamente el destinatario de una ley, de un acto de autoridad, para reclamarlo. Eso es el interés legítimo. El ejemplo que todos conocemos, pues es el del Tren Maya, ¿no? Pero hay muchísimos, desde una comunidad en el Estado de México que, no teniendo una clínica, se va al amparo y obligan al gobierno a poner la clínica. Es el interés general. Se mengua la suspensión, que es poner pausa para que la autoridad no te ejecute los actos de autoridad y que no se dañe pues tu patrimonio, tus intereses legales. Y la tercera es un poco compleja, pero recordemos que en el país hay delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, la ley dice que las personas que son señaladas como responsables van a la cárcel mientras se decide si son culpables. Pero la Corte Interamericana dice que eso es violatorio de derechos humanos, y una parte de los jueces de este país te dice: solo mando a la cárcel, mientras esté el proceso, a los que yo considero que merecen estar ahí porque se pueden fugar, porque son muy peligrosos, porque, en fin, se van a evadir. Bueno, pues al gobierno no le gusta eso. Le gusta que aquel que es acusado de determinados delitos esté en la cárcel, sea peligroso o no sea peligroso. Esas 3 cosas, pues son lo que más se afecta. Ya. Interesante que se abstuviera Olga Sánchez Cordero, ¿no? Sí, porque pues ella es una gran jurista, y ella en comisiones, que es donde se deberían de dar los grandes debates, porque es más pequeño, porque las bancadas concentran a sus mejores elementos para cada uno de los temas, en este caso los abogados, los juristas. Ella habló del interés legítimo y le preocupaba cómo era redactado, por eso se abstuvo. Y hubo otros personajes, por ejemplo, Lilia Aguilar, que es una pues muy connotada legisladora del Partido del Trabajo, muy combativa también se abstiene.
También se abstiene. Ahora, mucho se ha hablado de la retroactividad en materia del amparo. ¿Cómo quedó el tema, Rubén? Pues no quedó ni como lo mandó la presidenta inicialmente, ni como lo tocó el Senado. Sí. La presidenta había dicho, esta ley no es retroactiva, Es que es palabras muy inconstitucional. llanas. Es inconstitucional, ¿no? Sí, claro, la presidenta dijo, esta ley no es retroactiva. En el Senado dicen, pues sí, retroactiva. En comisiones dicen, la ley no es retroactiva, pero anoche en la madrugada presentaron un texto que es similar al argumento que dio el exministro Saldívar cuando de una manera rebuscada nos dice, esta es una ley procedimental, las leyes procedimentales pueden ser retroactivas, y le dicen, según la doctrina, según la jurisprudencia, doctrina va a haber para allá y para acá, y jurisprudencias son muy dudosas las que están ahí, pero dice, el juicio que está ahorita en transcurso, lo que ya pasó es con la ley anterior, pues sí, pues ya pasó, pero el futuro de ese juicio que ya está y que empezó con la ley anterior, con las normas anteriores, ahora se va a juzgar con las nuevas. Y uno diría, ¿y qué lógico? No, porque el juicio de amparo es en sí mismo un derecho, sirve para defender los derechos humanos y entre ellos derechos está la suspensión. Te pongo un ejemplo muy rápido. A alguien ahorita le dieron la suspensión definitiva, le están diciendo, mientras dure el juicio no puedes ejecutarlo, no puedes ejecutar tu acto de autoridad. Pero hay un recurso. Bueno, pues ese recurso es con la ley nueva y le van a quitar la suspensión. Entonces, pues es un truco. Lo que ayer vimos es un truco. No fue ni lo que mandó la presidenta, ni lo que había dicho el Senado, sino otra tercera cosa. Es un truco. Oye, ¿y qué puede hacer el PRI o qué puede hacer la oposición? ¿Se puede tramitar un recurso de inconstitucionalidad o algo parecido? No dan los números. Acuérdate que cuando ellos se quedan con más diputados que los que les corresponden, pues eliminan la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Ahora, esta reforma, como lo dije yo en la tribuna, es una reforma, una ley secundaria. Por lo tanto, pudiera haber amparos, y por lo tanto, pues puede llegar hasta la Corte o puede llegar al Pleno de la región Centro-Norte, que es el más avanzado en materia de derechos humanos, y que un juez de distrito diga, ¿sabe qué? Esa reforma es inconstitucional y yo no la aplico en este caso. Entonces, con un poder judicial también ya menguado, pues nosotros ayer les decíamos, pues esto va a generar todavía más confusiones y más confusiones y más confusiones. Pero hay algo que no te he dicho, Adela. A ver. Hay 200,000 litigios que están en Hacienda, en tribunales administrativos o en el Poder Judicial de carácter fiscal, que equivalen a 2 billones de pesos, que con una nueva ley la autoridad va a poder cobrar de manera más rápida. Un litigio no quiere decir que haya un evasor de impuestos, no quiere decir que hay una persona que dice, oye, no es justo lo que me están cobrando o cómo me lo están cobrando, y recurre a una autoridad para que diga si es justo o no. Bueno, pues una buena parte de todo lo que estamos viendo en estos días es recaudatorio y ese es un ejemplo. Tan es así que los oradores de Morena lo decían cada que se subían. Es decir, lo están haciendo para recaudar dinero sin que medie ningún juicio ya. De defensa efectiva no, ya no va a haber una defensa efectiva. Ya. O sea, mientras averiguan, te cobran el dinero. Sí, te embargan, te cobran. Claro que esos efectos van a dar a otras cosas, pero el gobierno trae un problema de dinero. Se está endeudando de una manera increíble. Peña Nieto dejó una deuda histórica desde Iturbide hasta él de 10 billones de pesos. El año que entra cerrarán en 20.2 billones de pesos y se van a endeudar solamente el año que entra 1.5 billones. Entonces le surge dinero. Y bueno, pues hoy empieza también el debate de impuestos y el debate de derechos que pues es para recaudar más, ¿no? Sí.
Por cierto, y a propósito de dinero, ¿cómo va el paquete económico? El paquete ¿Cómo va la económico se divide discusión? en dos partes, como tú sabes. Ahorita se va a votar lo que son los ingresos del país y luego viene los egresos. Los egresos se anticipan ya con recortes en temas como seguridad, salud, educación, Es cultura, que le increíble, va ¿no? muy mal. Donde más se necesita el dinero. Sí, va a haber recortes muy fuertes. Cultura, por cierto, es increíble lo que le bajan a cultura. Y bueno, también hay impuestos que van y pegan a la cultura. Por ejemplo, va a subir al doble, en un 100%, la entrada a muchos de los museos del país, ¿no? Entonces, traen un problema de recaudación. Ese es el tema. Ya. Tú has dicho que Morena está aumentando los impuestos. ¿Dónde más, Rubén? Bueno, de entrada, todas las bebidas azucaradas y con edulcorante. Ellos decían es un impuesto de salud. Bueno, pues va para todas y se les va también a poner impuestos porque ya lo están anunciando a los electrolitos, a estas bebidas que sirven sobre todo cuando alguien tiene deshidratación. Nada más que hay un problema. Normalmente lo ligamos a alguien que no le fue muy bien en una fiesta y que los tiene que usar, ¿no? O alguien que hizo mucho ejercicio y los tiene que usar. Pero también son medicamentos, están en los hospitales y sirve para niños deshidratados y para personas deshidratadas. Bueno, eso va a tener hoy, Que Jeps, va a son tener sueros, ¿no? impuestos. Son Sí, sueros, los digo, sueros. normal. Va a tener impuestos. Va a Lo que tener pasa es que impuestos a los unos les videojuegos. ponen y a otros no. O sea, dependiendo la marca. Esa es un poco la discusión. Esa es la discusión que se anticipa, pero pareciera que va parejo, ¿eh? Y a los videojuegos, hay un impuesto que es el 0.9% al ahorro, que queda muy confuso en la redacción, porque ellos dicen, ese al interés, pero como está redactado dice capital. Y te dicen, bueno, pero después te lo descuento cuando pagues impuestos. Sí, pero mucha gente no va a descontarlo y además te lo están quitando por anticipado. Claro. Es un impuesto al ahorro, básicamente. Entonces, pues ya vamos a pagar impuestos por casi todo, Rubén. Sí, hay muchos temas ahí que están surgiendo y va a haber muchas modificaciones que van a afectar pues, a una buena parte de la población. Ya. Oye, y viene una reforma en las aduanas, se vislumbra una reforma electoral, en fin, ¿no? Sí, lo de las aduanas ya se votó en diputados, ayer se votó en senadores, pero le hicieron un pequeño cambio, entonces va a regresar con nosotros, pero básicamente pues burocratiza temas de aduanas y trata de echarle la responsabilidad de todo lo que ha pasado a los agentes aduanales, que bueno, pues algunos tendrán responsabilidad, pero la mayoría no, y además el problema empezó por otro lado, el del huachicol. Viene el tema arancelario, que es un tema muy controvertido y muy delicado, que es subir aranceles a los productos que vienen de países donde no tenemos tratado de libre comercio, que básicamente es China, Vietnam, Pakistán, y bueno, pareciera muy atractivo cuando estamos nosotros negociando el TEMEC, pero puede resultar inflacionario, porque muchos vehículos traen partes chinas, es más, muchos repuestos Traen de partes carros chinas. que están funcionando y carros que son de marca americana traen partes chinas, que seguramente va a pegar en la inflación. Ya. Híjoles, pues estaremos atentos a ver qué pasa, Rubén. Por cierto, te vimos el fin de semana aquí en La Saga con Óscar Valderas, muy interesante. Pues Óscar hizo una entrevista muy profunda. O sea, es que es una persona diestra en el tema y además en entrevistar y mucha gente me la ha comentado y pues me hizo que dijera pues todo lo que sabía del tema, ¿no? Sí. O una buena parte al menos. Sí, muy interesante, de verdad. Y te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Saga y a ver qué día te vienes a platicar más largo. Son muchos temas. Ahora hablábamos de seguridad, de esta, no sé si a ti ya te preguntaron si tienes visa para entrar a Estados Unidos, pero esta revelación que hace Reuters ayer, que hay por lo menos 50 morenistas a los que les cancelaron la visa
para entrar a Estados Unidos y otros tantos de otros partidos políticos, y veía que le estuvieron preguntando ahí a algunos diputados y senadores. No sé qué piensas de esto, Rubén. Yo hace rato escuché a Héctor Astudillo y él hacía referencia a unas declaraciones que él había dado. Entonces habría que esperar pues qué está sucediendo. Pero también es cierto que México se envolvió en ese discurso de abrazos y no balazos, que mandó un mensaje al mundo de que aquí había permisividad, ¿no? Entonces, pues esto también es producto de todo ese tipo de cosas y es producto también de un cambio de política norteamericana que ya habíamos advertido. Y yo he visto que pues declaraciones que antes pudieran pasar transcendentes hoy son consideradas pues como afrenta para un país que tiene el derecho de decir también quién entra y quién no entra a su territorio. A su territorio. Pero tendría que, es una decisión, digo, pues sí es unilateral en todos sentidos, pero ¿no tendría que saberlo el gobierno de México? Pues seguramente lo saben, la colaboración seguramente lo deben de saber, pero siempre es una decisión unilateral, ¿eh? Sí, y sin en duda, algunos claro. casos pues de la persona que está frente a uno, ¿no? Sí, lo que pasa es que no estamos hablando de ciudadanos de a pie, podríamos estar hablando de funcionarios públicos. Pues sí, yo estaba escuchando hace un momento a Héctor. Yo también, creo que escuchamos los mismos programas, Rubén. Sí. Y yo también lo escuché y decía que él no tiene por qué ocultarlo y que sí, le había llegado un correo electrónico donde decía que pues le cancelaban la visa, ¿no? Pues es un cambio de política en el mundo y por lo tanto también de definiciones, ¿no? Como ha pasado en otras ocasiones. Yo recuerdo, pues cuando yo era muy joven, si uno hacía una declaración en contra, por ejemplo, de la Unión Soviética, pues no te dejaban entrar, ¿no? Uh-huh, es decir, pues así es el mundo y habrá que ir revisando lo que cada quien hace y qué posturas políticas tiene uno, ¿no? Pues sí. Estaremos atentos. Gracias, Rubén, por atendernos y tomarnos la llamada. Gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Por cierto, esto es parte de lo que Rubén Moreira dijo con Óscar Valderas en el programa del domingo pasado, Esquina Valderas. ¿Y cómo recibes tú Coahuila en términos de crimen organizado? La violencia era muchísima. Yo había tenido poca experiencia en temas de seguridad, pero había padecido 2, 3 asuntos del tema, ¿no? ¿A ti personalmente? Pasó algo interesante, pero preocupante en el trayecto del municipio de Viesca a Matamoros. Yo todavía no era gobernador y la policía municipal nos siguió con pretensión de detenernos. El chofer que todavía me ayuda, que además es